Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Bioanálisis, Laboratorio de Química General. Informe del laboratorio, práctica número 8, tema, enlaces, iones y conectividad eléctrica, paralelo 3, integrantes, Liceda Alejandra Guerrero Cáceres, Adrián Alejandro Cumbal Jiménez, Marco Israel González Cruz, fecha de práctica, 5 de enero del 2017, fecha de entrega del informe, 12 de octubre del 2017. Objetivo: reconocer mediante la práctica la formación de iones y tipos de enlaces mediante electrólisis de soluciones acuosas. Introducción. Con este laboratorio se han desarrollado puntos importantes de la química, en este caso acerca de los enlaces químicos. Primero se debe tomar en cuenta que enlace significa unión. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos que se han unido con un solo fin, alcanzar la estabilidad. Del mismo modo, se define como la fuerza de unión que existe entre dos átomos, cualquiera que sea su naturaleza, debido a la transformación total o parcial de electrones para adquirir ambos la configuración electrónica estable correspondiente y formar moléculas estables. Resumen: se pudo conocer cómo se forman los iones y cómo interactúan con los distintos elementos en un medio ambiente estable a partir de la electrólisis de soluciones acuosas. Materiales y reactivos. Materiales: mechero de Bunsen, gradilla de tubos de ensayo comunes, tubos de ensayo Pirex, pinza para crisol, pinza para tubos de ensayo, astillas de ignición. Sustancias: clorato de potasio, magnesio en cinta y en polvo, zinc en granallas, ácido clorhídrico, sulfato cúprico, termómetro, azufre en polvo, cobre en limallas, cloruro de cobre, cloruro de bario, ácido sulfúrico, óxido de calcio, hidróxido de amonio, alambre de cobre, agua destilada, cloruro de sodio y nitrato de plata. Procedimiento: para reacciones de síntesis. Reacción 1. Con la ayuda del mechero de Bunsen se enciende el trozo de cinta de magnesio que se sujeta con las pinzas para crisol. Anote las observaciones. Reacción 2. Lleve 0,5 gramos de óxido de calcio a un tubo de ensayo. Introduzca un termómetro y anote la lectura. Adicione 3 ml de agua. Observe si hay o no cambio de temperatura. Para reacciones de descomposición, se coloca 0,5 gramos de clorato de potasio en un tubo de ensayo y se calienta directamente a la llama del mechero. Cuando el clorato se funda y desprenda burbujas, se retira de la llama y se introduce una astilla de madera dentro. Para reacciones de desplazamiento. Reacción 1. Se vierte 1 mililitro de ácido clorhídrico en un tubo de ensayo y se agrega una granalla de zinc. El gas desprendido de la reacción se recoge en otro tubo de ensayo invertido. Una vez que el tubo esté lleno de gas, en esa misma posición se lleva a la llama del mechero y se anotan las observaciones. Reacción 2. En un tubo de ensayo ponga 1 mililitro de solución de nitrato de plata al 1% e introduzca un alambre pequeño de cobre. Para reacciones de doble desplazamiento. Reacción 1. Se coloca en un tubo de ensayo 1 mililitro de solución de cloruro de bario al 1% y en otro tubo 1 mililitro de solución de sulfato cúprico al 1% y se mezcla el contenido de ambos tubos. Reacción 2. Realiza el mismo proceso anterior pero utilizando las soluciones de nitrato de plata al 1% y cloruro de sodio. Para realizar pruebas e identificar qué tipo de reacción química corresponde. Prueba 1. En un tubo de ensayo coloque 1 mililitro de solución de cloruro cúprico. Introduzca 0,2 gramos de polvo de magnesio y observe lo que ocurre sobre todo en el fondo del tubo. Prueba 2. En un tubo de ensayo ponga 1 mililitro de cloruro de bario y con precaución agregue una gota de ácido sulfúrico. Observe lo ocurrido. Prueba 3. Coloque en un tubo de ensayo una gota de hidróxido de amonio concentrado. Con la ayuda del mezclador de vidrio, tome una gota de ácido clorhídrico concentrado y acérquela a la boca del tubo.
Observe lo que ocurre. ¿Por qué en los procesos de metátesis no hay transferencia de electrones? En estos procesos no hay transferencia de electrones porque se produce un doble intercambio, donde un catión de uno de los compuestos se combina con un anión del otro compuesto. En el proceso de metátesis significa que hay un cambio de estado, de sustancia o de forma, más no de transferencia de electrones. Resultados y preguntas. ¿Qué compuestos fueron sintetizados en la primera parte de esta práctica? Se sintetizó el óxido de magnesio a través de la reacción de magnesio más oxígeno y también se sintetizó el hidróxido de calcio a través de la reacción de óxido de calcio más agua. 2. ¿En qué compuesto se descompone cada una de las sustancias en la segunda parte de la práctica? En esta parte se descompone el cloruro de potasio y el oxígeno. 3. En las reacciones de desplazamiento, ¿qué sustancias fueron sustituidas y por qué elementos? En la reacción 1 se sustituye el zinc por el hidrógeno para formar cloruro de zinc y desprender el hidrógeno. En la reacción 2 se sustituye el cobre por la plata para formar nitrato de cobre y desprender la plata. 4. En los procesos de doble desplazamiento, ¿qué ocurrió? Ocurrió una doble sustitución. En la reacción 1 se sustituye bario por cobre, formando sulfato de bario, y cobre por bario, formando cloruro de cobre. En la reacción 2 se sustituye plata por sodio, formando cloruro de plata, y plata por sodio, formando nitrato de sodio. 5. Completar el cuadro de las siguientes reacciones. 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno forma 2 moles de óxido de magnesio. 1 mol de óxido de cobre más 1 mol de agua forma 1 mol de hidróxido de calcio. 2 moles de nitrato de plata llevados al calor produce 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. 1 mol de zinc más 1 mol de ácido clorhídrico produce 1 mol de cloruro de zinc más hidrógeno liberado. 1 mol de cobre más nitrato de plata produce 1 mol de nitrato de cobre más plata. 2 moles de cloruro de bario más 2 moles de sulfato cúprico produce 2 moles de sulfato de bario más 1 mol de cloruro de cobre. 1 mol de nitrato de plata más 1 mol de cloruro de sodio produce 1 mol de nitrato de sodio más 1 mol de cloruro de plata. 6. Completa el cuadro identificando el tipo de reacción. En la prueba 1, en la reacción de 2 moles de cloruro de cobre más 1 mol de magnesio, produce cloruro de magnesio más 1 mol de cobre. Es un tipo de reacción de desplazamiento simple. En la prueba 2, de 1 mol de cloruro de bario más 1 mol de ácido sulfúrico, produce sulfato de bario más 2 moles de ácido clorhídrico, en una reacción de desplazamiento doble. En la prueba 3, de 1 mol de hidróxido de amonio más 1 mol de ácido clorhídrico, produce 1 mol de cloruro de amonio más agua, en una reacción de desplazamiento doble. 7. Escriba la serie de actividad de los metales. Esta serie es una lista en la que los metales aparecen ordenados de mayor a menor por su poder reductor, ubicados de la siguiente manera: litio, potasio, calcio, sodio, magnesio, aluminio, zinc, cromo, hierro, níquel, estaño, plomo, hidrógeno, cobre, mercurio, plata, platino y oro. La característica fundamental es que todos los metales que están por encima del hidrógeno lo desplaza de sus combinaciones, los que están por debajo de él no lo desplazan, y los metales entre sí se desplazan unos a otros en forma descendente. Los de arriba desplazan a los de abajo, pero los de abajo no pueden desplazar a los de arriba. Cuanto más arriba esté el metal de dicha serie, tanto más reductor será, y por tanto menos oxidante. Por el contrario, cuanto más abajo esté, más oxidante será y menos reductor. Solo los metales que están por encima del hidrógeno reaccionan con los ácidos desprendiendo hidrógeno gaseoso. ¿A qué procesos corresponden entalpías positivas y entalpías negativas?
La entalpía es la cantidad de energía calorífica de una sustancia en una reacción química. Si la entalpía de los productos es menor que la de los reactantes, se libera calor y decimos que es una reacción exotérmica. Si la entalpía de los productos es mayor que la de los reactantes, se toma calor del medio y decimos que es una reacción endotérmica. Por lo tanto, si la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica, y si la entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. 9. ¿Qué es un proceso espontáneo? En termodinámica es un sistema en el cual se libera energía libre, usualmente en forma de calor hasta alcanzar un estado energético más estable. Discusión. Cambio de temperatura del óxido de calcio a hidróxido de calcio. En el laboratorio pudimos observar el cambio mínimo de temperatura de 21 grados a 20 grados respectivamente. Sin embargo, decidimos investigar. En la teoría, al agregar agua al óxido de calcio, la temperatura asciende bruscamente a 82 grados centígrados, todo esto en 10 minutos, generando vapores de agua y partículas de hidróxido de calcio. A partir de los 82 grados, la temperatura asciende peligrosamente. Se considera un peligro químico el hidróxido de calcio, puesto que puede generar el calor suficiente para encender materiales combustibles. Conclusiones. Algunos de estos tipos de reacciones podemos encontrar en nuestra vida diaria, como lo son las reacciones de síntesis o las reacciones de descomposición. Estas dos se caracterizan básicamente porque son reacciones de dos o más sustancias sencillas. En cuanto a las reacciones de sustitución y doble sustitución, son un poco más complejas. Estas suceden cuando un elemento o un grupo de un compuesto es sustituido por otro elemento o grupo equivalente. Esto tenemos dos clasificaciones. Tenemos las reacciones de sustitución o desplazamiento simple y las reacciones de doble sustitución. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es una reacción de sustitución simple? Nos podemos dar cuenta cuando tenemos un compuesto de dos elementos más un elemento simple. En cuanto a las reacciones de doble sustitución, tenemos dos elementos más dos elementos. Es decir, se produce un intercambio doble. Algunas de estas reacciones se puede ocurrir que produzcan gases nocivos, por lo cual se recomienda tener mucha cautela en cuanto al manejo de estos.